Ya les explico quién es. Guarimera, ¿cómo estás ahí? Invita a tu gente, todos por favor, y la amiga Gladys Lange de Texas, inviten a todos sus seguidores porque tengo el honor de tener conmigo hoy aquí a mi gran amigo Orlando Viera Blanco, politólogo, abogado, columnista del diario El Universal, analista político, bueno, y otros 20 títulos más que no me caben en la presentación. De manera que les pido por favor, transmitan que es un programa especial que puede aclararnos muchas cosas, porque Orlando es de los que aclara cosas, entonces vamos a ver cuánto alcanzamos ya y nos acercamos a un mínimo. Lamentable por los compañeros de Europa, que son las 12, 1 de la mañana ya. Los que pueden salir un poco favorecidos son los amigos de Japón y China, que los agarra a las 7 de la mañana. Y normalmente, no, 7, 8, 9 de la mañana en China, pues las antípodas completamente. Sí, exacto, serían más o menos las 6, media, 7 de la noche, ¿no? 7 de la mañana. 6, 7, media de la mañana en China. Pero que a ellos les toca a las 4 de la mañana cuando transmito 4 de la tarde aquí, ¿no? Gente de Europa. De España. Exacto, los españoles son noctámbulos. Me imagino que vendrán algunos amigos. Estoy tratando de convencer a Orlando Viera, todavía no lo he explicado, entonces no puedo decir que ya está convencido, de que nos unamos, pero con gran entusiasmo, al movimiento cultural de los republicanos constitucionales o de los constituyentistas ciudadanos. Esa sigla da para todo, porque es movimiento ciudadano o movimiento cultural, porque los amigos del MCRC, Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, al mismo tiempo puede ser Movimiento Cultural por la República Constitucional. Y es, por supuesto, un convencido, igual que nosotros, los republicanos, de la división tajante de los poderes, según la tesis tradicional de Montesquieu y de nuestro generalísimo Francisco Miranda. Pero no hemos podido entrar a fondo en el pensamiento de don Antonio. Ya será el momento en que discuta con él detenidamente, porque el amigo Orlando Viera Blanco sería un soporte intelectual de primer nivel para el movimiento por una república. Y es lo interesante de ese movimiento, Orlando, te lo adelanto, es que hay diversidad de orígenes ideológicos si alguien quisiera conservar su ideología. A nosotros nos interesa es que la nación se exprese en un cuerpo de Estado que puede interpretar el máximo posible la nación en su conjunto, y no un estado de partidos como es el español o es el venezolano, menos aún un estado de partido único como es el cubano o es el que aspira ahora Maduro. Esto de un estado es bastante complejo, porque es la manera de instrumentalizar al Estado a favor de no sé qué sectores, y esos sectores deberían ser los de la nación misma, pero efectivamente históricamente hay grandes divorcios entre la nación y el Estado, y es el hecho que la mayoría de los estados europeos, por ejemplo, son estados con democracia de partidos, que fueron las que instituyeron los norteamericanos allí. La inglesa estaba instituida ya con sus orígenes del propio siglo XVI, con Cromwell, etc., y el Parlamento inglés, y es la elección directa. La nación inglesa, aunque sea monarquía, tiene un origen de legitimidad muy fuerte en la expresión de la nación. Y el caso francés con De Gaulle, que perfeccionó, mejor dicho, corrigió el modelo de la Cuarta República de la posguerra, porque el peso del gaullismo era suficientemente importante como para hacer unas exigencias tales con la propia Quinta República, que determinó que el gaullismo fuese, pues, el único movimiento real en la Europa continental que puso de manifiesto una independencia real del país. No por azar, incluso desde la bomba atómica de Gaulle le dio la plena independencia respecto a la OTAN, que hasta abandonó por un tiempo. Esos son otros temas. Vamos a aterrizar en lo que la gente cree que vamos a hablar, y es por supuesto lo que más vamos a hablar, de nuestro país, llevado a una crisis sin precedentes. Es un momento, digamos, Dios mío, de gran angustia para la población, y muchos venezolanos. No te inquietes que no, yo te voy a dejar hablar todo lo que quieras, porque aquí no hay límite, pero quería como encuadrar por qué estamos juntos y qué queremos de esta conversación de hoy. Amigos, las direcciones políticas, según creo, yo no comprometo en nada la opinión del amigo Orlando, que tiene sus propias opiniones,
La situación política del país se puede caracterizar por dos puntos. El gobierno está en un momento de derrumbe, de destrucción, de autodestrucción de esa porquería de dictadura, mezcla de estalinismo, caudillismo, castrismo tutelar de Venezuela, republiqueta de pacotilla, república de ladrones y de malandros, la gran república del pranato de Fosforito. Esa bosta está pero descuadernándose a una velocidad impresionante. Esa república chavista se está yendo al demonio en su base constitucional, tan es así que ellos abandonan su propia constitución y quieren montar una constitución de Estado de partido único y sus atlates o sus asalariados y comensales, pues, más inmediatos. Ya no les resulta ni siquiera la MUD como compañero del Estado de partidos, que era lo que viene funcionando tras 18 años en que el Estado de partidos que venía de la cuarta naufraga. Chávez lo modifica, pero pacta un nuevo estatuto constitucional del que se han enamorado los amigos Capriles, los de la MUD, que han hecho de esa constitución de Chávez su constitución. Como yo no firmé esa porquería y propongo quemarla, entonces no tengo empacho en pedirle a los venezolanos que nos preparemos para una revisión total y completa del Estado venezolano y de su base constitucional. La gente esta que piensa en serio estas cosas del movimiento republicano acompañan, por ejemplo, al amigo Antonio García Trevijano, un gran pensador español llamado Negro. Ayer, chico, lo tenía conmigo antier en un programa. Ya me acordaré el nombre, es que no es usual el nombre de él. Y él propone que quizás sea suficiente para muchos en estos países, en lugar de meternos en vericuetos de nuevas constituyentes o de la elaboración complicada de nuevas constituciones, él propone, chicos, que sí, que se constituya un cuerpo representativo de la nación con autoridad suficiente para emitir leyes orgánicas, la primera de las cuales sea una ley orgánica de separación drástica de poderes. Y bien, todas esas cosas están planteadas otra vez. El chavismo le da la peor solución posible con su pretensión, digamos, de adulterar todo para montar un estado de clientela roja, y la MUD no entiende nada dónde hemos parado, producto de la aquiescencia de ellos mismos al régimen chavista, que ha naufragado y se quedaron sin política. Nos proponen unas elecciones y el voto, y da vergüenza ajena verlos atascados en la inviabilidad, en el descreimiento, porque la gente ya no cree en ellos, y encontramos entonces una ausencia total de dirección política. ¿Cómo lo mido? En un símbolo. El señor Julio Borges, presidente de una Asamblea Nacional, votada por la inmensa mayoría de los venezolanos, que se dejaron quitar los 2/3 bajo la presidencia inicial de Henry Ramos, y el gobierno tiene 1 año y 3 meses sodomizándolos allí y imponiéndoles toda clase de tropelías contra el poder que representaba esa Asamblea Nacional, disminuida por los efectos de una constitución chavista presidencialista y gangsteril, en la que se ha querido imponer toda clase de desafuero contra los ciudadanos. Y entonces el señor Borges, en lugar de presentarse hoy con la propuesta de alianza con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y jalándole mecate a padrino y diciendo que hay que buscar una vuelta de las Fuerzas Armadas, o sea, comete la viciosa, repetición de buscar un salvador que no sea el propio pueblo venezolano, que se obstinó de toda la clase política, incluyéndolos ustedes, y quiere un nuevo pacto, digamos, entre gobernados y gobernantes, quiere un renacer de la República, y los que tienen esa clave de la nueva fase de la República de Venezuela son los jóvenes que se lanzan a pelear en las calles en una vanguardia numerosísima que quiere un cambio inmediato y una ruptura absoluta y total con esta mugre gobernante. El incidente es que Julio Borges se presenta con una tela atrás donde está primera noticia, unidad, la manito esa es la unidad. O sea, el partidismo y el electoralismo
de telón de fondo del que se supone representa las voces de todo el pueblo venezolano que los eligió en esa Asamblea Nacional. No jodas, Jorge. O sea, tú mismo te echas cuchillo y te transformas en una voz parcial del partidismo cuando se te eligió presidente de esa Asamblea Nacional que se supone nos representaba a todos. Bien, yo creo que ha llegado la hora de... No es de andar persiguiendo a Diosdado solamente, a Maduro y al Alzheimer y a los bicharracos esos que hundieron la República, sino en decirle a nuestros propios dirigentes, entre comillas, que ha llegado el momento en que pisen tierra y empiecen a ver que el país que ustedes dirigían como querían, no hay manera de seguirlo dirigiendo así. La situación cambió, necesitamos una nueva dirección política, porque el país, con los hechos de una rebelión masiva en marcha, con la perspectiva inmediata de una huelga general política, de una huelga general insurreccional que plantea el tema del poder, amigos, o se avispan o se los lleva el diablo, a todos, al gobierno y a esa dirección de oposición. Y bien, entre los prospectos de esa nueva dirección del país, caramba, yo veo gente como Orlando, veo gente como María Corina Machado, veo gente que no son famosos por ser de causa partidista, sino por defender la causa del noble pueblo de Venezuela que está obstinado de estos regímenes de opresión y de tracalerías que nos han manejado y hundido como nación. Orlando tiene la palabra, prometo a escucharte mucho. ¿Cómo ves tú la situación venezolana? Bueno, antes que nada quiero darte las gracias por acompañarte en este set, el cual te confieso, de pronto no me vi formando parte, porque quiero decirle a nuestros amigos, no sé si están aquí o por allá. Están aquí, todos están aquí, en estas tres cámaras. Pero quiero decirle a nuestros amigos que yo soy uno de esos televidentes y amigos de Alberto, cuyos programas me ponen muy nervioso, ¿no? Qué bueno. Me pone muy nervioso porque mi posición respecto al momento que atraviesa el país de un rato para acá, aunque discrepan en algunos aspectos formales y de pronto de fondo con Alberto, mi posición es absolutamente integradora. Y por eso he aceptado hoy el reto, Alberto, de sentarme contigo para evaluar un poco esto que acabas de decir, donde hay aspectos muy interesantes, aspectos desde el punto de vista del Estado-Nación, desde el punto de vista del lanzamiento de un proceso, si se pudiese, realmente constituyente, que estamos absolutamente de acuerdo, y cuando tú asumes, digamos, una lectura institucional. Ahora, ¿dónde empiezan los desacuerdos entre Alberto y este servidor por el momento que atraviesa el país? Bueno, cuando comenzamos con estas discusiones sobre los actores políticos, yo, y la gente lo sabe, quien me conoce o nos ha leído, yo soy un hombre que en este momento gravita en torno a esa clase política, que he tratado de armonizar a los actores políticos, que hemos tratado de proyectar lo que es toda esa gesta que se está librando a nivel internacional, que hemos tratado de ir a los gobiernos a nivel del planeta, llevando un mensaje de rescate de la democracia y de rescate de, digamos, el Estado de Derecho en Venezuela. Ahora, cuando tú dices que nuestros actores políticos pertenecen a estructuras partidistas, que están pendientes de un tema electoral y que esto no es para nada compatible con digamos, el talante o la actitud que se tiene que asumir respecto a lo que vivimos, bueno, yo ahí es donde te digo, no te digo que no, pero no es el momento ahorita para generar una sobreexcitación sobre lo que debe ser una unidad realmente de propósito, que estoy absolutamente de acuerdo, que no es una unidad banal, que no es una unidad como hasta ayer estaba pendiente de temas electorales. No te van a entender. Tú propones que marchemos unidos la MUD y lo que es genéricamente llamado el movimiento radical, intransigente o la nueva vanguardia. No, yo lo que propongo, primero vamos a lo más simple para que lo entendamos. Yo propongo es que la unidad de la Venezuela posible, la unidad que lucha hoy en las calles de Venezuela, actores políticos del lado de los ciudadanos y de ese Estado-Nación, es una unidad
cuyo propósito esencial es profundamente humano, es profundamente ciudadano y no es político. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, en la calle o en algunas entrevistas, Orlando, ahora sí, es que ahora sí nosotros vamos a tener un desenlace, yo respondo, mire, muy interesante la pregunta, no porque no sea previsible la respuesta, yo sí creo que ahora sí, y creo que ahora sí porque Venezuela quedó atrapado en lo emocional, quedó atrapada en un profundo sentimiento, vamos a llamarlo colectivo, que sobrepasa por cierto, las estrategias estrictamente políticas o que tú llamas de pronto electorales. Sí es previsible porque decíamos en una conversación fuera del aire que a mí me luce que el movimiento estudiantil vino acompañado ahora no de un sector de otros de un determinado movimiento estudiantil de un partido, es todo un movimiento estudiantil acompañado de sus padres y de sus madres y de sus viejos y de sus abuelos y de sus hermanos y de sus hermanas, que por cierto tienen hoy 18 años, que manifiestan de una manera no sorprendente, pero absolutamente, digamos, encomiable. Estoy dispuesto a dar la vida por Venezuela. Y le dicen a sus madres, mamá, yo crecí en los últimos 18 años, yo lo que he vivido es esto. Yo necesito salir para rescatar mi futuro y para tener una oportunidad. Ese sentimiento al cual se plegó todo un país, nación, al cual están al frente también los actores políticos, Alberto. Ese sentimiento hay que mantenerlo, hay que apoyarlo y hay que asumir, como diría Durkheim, una solidaridad absolutamente, digamos, no orgánica, sino muy humana. Entonces tú me dices a mí que bueno, que hoy salió, no lo vi, el señor Borges, una actitud de pronto nuevamente ataviada de partidismo, y de una unidad que no es tal porque atrás estaba como simbología la bandera de PJ. Yo no le doy importancia a esa vaina ahorita, a esa cuestión ahorita. Claro, pero es vocero de esa clase política de partidos que quieren salvar los partidos. Pero esa es la discusión que tú y yo hemos tenido en todos estos días y en toda esta semana, cuando hemos conversado y hemos estado de acuerdo, bueno, que el movimiento social venezolano llegó a un punto, bueno, no lo digo yo, de desobediencia legitimada, que es una obligación, que es un deber de defensa, que es un deber de defender tu propia vida. Ya llegamos a un punto, hablabas en este momento, donde el país empieza a comprender cómo se come eso de la rebelión legitimada. Y también te preguntaba, porque no soy especialista en la materia, amigo mío, soy absolutamente, digamos, lego en los asuntos ya de otro orden, gendarme, lo podríamos llamar, no lo sé, necesita también de un punto de quiebre donde ciertamente las fuerzas, digamos, armadas que están llamadas de alguna manera a defender, no a atacar esa población, esa civilidad que busca el cambio y el rescate del país, se incorpore de alguna manera a esa defensa. Cuando digo no lo digo yo, bueno, ahí está el discurso de Fidel Castro, de la historia te absorberá. Me absorberá. Pero parece que el que no te va a absorber frente a los amigos eres tú. No te absorben ellos, quiero decir. Sí. Porque te dice que no te entienden, que qué es lo que tú propones. No, yo estoy de acuerdo, fíjate lo siguiente. Esto, por ejemplo, punto número 1. El planteamiento hasta ayer, cuando Maduro salió con la constituyente que dejó un poco, o que agarró un poco descolocado a los actores políticos, hasta ayer era ir hacia una transición política. Transición que nos condujera a su vez, por cualquiera de las tesis constitucionales, entonces a el lanzamiento de un nuevo gobierno con la reconstrucción del Estado. ¿No? El tema ahorita yo creo que no va ni siquiera una transición, es la ruptura ciertamente abrupta con un modelo de poder que sencillamente no se compadece con ningún tipo de postulado ni democrático. Estamos de acuerdo en algo. No es transición, ni componenda, ni tránsito de este sistema suave hacia otro. Hay una ruptura necesaria, es decir, esta dictadura tiene que ser echada, yo diría en mi estilo, echada a patadas y toda su casta dirigente borrada de la conducción del país. ¿Estamos de acuerdo en ese tema? Tiene que ser desalojada para entonces, exactamente, no dar lugar necesariamente a una transición, sino tenemos que ir a un proceso, se me apura, colegiado, donde participen no solamente los actores políticos convencionales,
sino donde participen los que están participando, por cierto, ahorita en este momento, por lo cual es una diferencia en 2014, que son todos esos sectores, llamémoslos gremiales, profesionales, académicos, intelectuales, profesionales, juveniles, etcétera, que tienen que verse representados en ese proceso que podemos llamar rescate y reconstrucción de un país posible. Muy bien, entonces yo comparto la tesis de que el lenguaje en este momento estrictamente partidista, sobre la base de estructuras o sobre la base de una suerte de lenguaje electoral, nadie lo comprende ni nadie lo prueba, porque la lucha es profundamente de rescate institucional y es la reconstrucción del Estado. Mira, yo te voy a decir por qué yo, no quiero decir me aventuré, sino por qué me parece necesario que hagamos este debate. Yo como venezolano. Hasta ahora no hemos debatido. No, pero lo que te quiero comentar y compartir con tu audiencia o nuestra audiencia, con nuestra gente. Yo creo que es el momento más grave, más delicado que ha vivido la República desde el decreto a muerte de Bolívar, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en presencia de una amenaza que es este Estado comunal, que es el desmembramiento del último vestigio de Estado, digamos, que tú llamas de Montesquieu, que obviamente aquí no hay separación de poderes de nada, pero el último vestigio en el marco de una Constitución del 99 que comportaba mínimamente, digamos, una división de poderes, etcétera, para ir a un Estado que es la descentralización de la anarquía, la descentralización del poder, los verdaderos soviets de desplazamiento, y un Estado comunal donde hasta la justicia van a ser administrada por él. Esa es la oferta que en este momento está tratando de imponer el gobierno. La respuesta no puede ser otra, sino esta que está en este momento enfrentando la gente en la calle en Venezuela, y el desafío tiene que ser irreversible. Tiene que ser profundamente irreversible. Entonces, esa es mi preocupación en este momento desde el punto de vista de la gravedad, de la gravedad de lo que nos estamos debatiendo en este momento. Ok, pero vamos entonces a tratar porque yo no niego la pertinencia de tus reflexiones generales, digamos. Sí, son todas pertinentes, pero, digamos, ¿con qué se mancha? ¿Con qué se come este asunto? A ver, la MUD, con su política que insiste en la salida electoral, sigue teniendo, olvídate si ella tiene o no tiene vigencia. Para mí la perdió. Pero la política de la MUD de querer llevarnos a una salida electoral, ¿es pertinente o es una cosa absolutamente artificiosa, fabulada, frente a un régimen dictatorial que resolvió hace rato barrer toda noción de control electoral o de alternabilidad electoral? Porque si tú estás de acuerdo conmigo en que no es viable una salida electoral a esta hecatombe político-institucional del país, apartando la ya conocida hecatombe sanitaria, alimenticia, de seguridad personal, de bienes, etcétera. O sea, esta ruindad nacional, ¿tiene salida por un canal de elecciones? Bueno, entonces tenemos que retroceder un poco en la película. En este momento, el país que tenemos, un país absolutamente desbordado, un país que hasta hace varias semanas la propia fiscal ha reconocido que existe una ruptura del orden constitucional con una oferta constituyente que es la ratificación de ese golpe de Estado, por decirlo de alguna manera, continuado. Es un país que nadie piensa, ni siquiera la MUD, estoy de acuerdo, la MUD quedó diluida, y esto uno mismo lo ha venido anunciando. ¿Por qué quedó diluida? Porque se entendió y se comprendió que es una mesa de propósitos estrictamente electorales, que es un propósito, además, Alberto, de algún modo, es un propósito loable en el sentido de que es tratar de salir de esto al menor costo político, social y humano posible. Bueno, que ahí no se pudo. Y sí, ya se comprendió. Bueno, pero déjame ponerte un poquito tu reflexión. Ahora, este momento no. Lo que se impone es un proceso simplemente de desobediencia, de resistencia, en términos de lo que ordena la propia Constitución y la filosofía desde el medioevo hasta hoy, porque desde Salisbury, pasando por la Reforma, por Calvo y hasta nuestros días,
Locke y los pensadores más de vanguardia, sabemos que cuando se está en presencia de un quebrantamiento de los derechos civiles del hombre, ¿entiendes?, hay un derecho a la resistencia. ¿Y cuál es el desenlace de esta resistencia cuando los pueblos han tenido que enfrentarla? Bueno, una mutación, un cambio de poder que no es por vía electoral, sino es por la vía de la reconstrucción y del rescate de la República, repito, sobre la base ya de lo que produzcan esos acontecimientos. Esa es la preocupación en la que están todos los venezolanos. Entonces, vuelvo al tema. Nadie está en este momento entendiendo que hay una mesa de unidad al frente de esto. Los propios políticos reconocen hoy que si no están al frente de esta lucha, comprendiendo y entendiendo el momento histórico del país, el pueblo le pasa por encima. Porque esto es incontenible. Tocaron, te dije, la fibra más íntima de la indignación y de la humillación de un pueblo. Y esta represión, te decía también el dicho de Chateaubriand, por cierto, di que te gusta a veces citar esos grandes pensadores. La justicia es el hambre del pueblo, la justicia es el pan del pueblo, por lo cual siempre están hambrientos de ella. Aquí hay un tema de ir a un proceso simplemente de saneamiento, de justicia y de saneamiento de una profunda indignación, que pasa por una resistencia que luce va a ser, por lo pronto, incontenible. Ahora, ¿cómo nosotros logramos realmente el objetivo de decretar el fin de una era y el inicio de otra? Ahí es donde yo acepto tus consignas sobre la revisión de las estructuras partidistas. Sin duda alguna. No podemos retornar a aquellas estructuras vetustas y piramidales y de cogollos que tanto tú has criticado y que uno también ha criticado en su momento. Pero hoy, en este momento, lo que se impone... Es que no logro comprender qué es lo que tú propones hoy. Bueno, un momentico, ya va. Estoy interpretando el sentimiento de mis interlocutores habituales que están acostumbrados a una especie de planteamientos casi quirúrgicos, ¿no? Quizás, digamos, o sea, no sintonizan con un lenguaje distinto al que estamos habituados, porque Orlando, hablando con absoluta sinceridad, la gente quiere definiciones tajantes y claras. Y lo que yo estoy proponiendo es que mis amigos de las redes empiecen a oír otras campanas. El amigo Orlando es una persona muy oída en ambientes no de esa parte de la MUD clientelar, mezquina, comprometida con clientelas y con cálculos de poder y con grupos económicos y con bastardías de toda clase, alimañas de todo tipo que pululan también en ese espacio político del país, sino que yo le doy, él se da a sí mismo el crédito de tener interlocutores con gente honorable que sí existe en la oposición esta, llamémosla así, blandengue de Venezuela, y que bueno, nos toca, ojo, nos toca entendernos con mucha gente distinta a nosotros. Y en esta gente distinta tendremos que distinguir a su vez entre los que pueden ser leales y, digamos, personalidades honorables como el amigo Orlando, porque si no fuera honorable no estuviera sentado aquí, y él opina eso mismo de mí, porque tampoco Orlando estuviera sentado conmigo si no me considerara, digamos, digno de su amistad y de corresponder en un debate que por definición tiene que ser no solo transparente sino leal. Aquí no se trata de polemizar por polemizar, aquí se trata de establecer puentes de diálogo con sectores distintos a los que yo pudiera estar representando. Y en cómo se manifiestan esos sectores, se manifiestan en la urgencia de definiciones tajantes y claras que el pueblo llano puede entenderla. ¿Y qué es lo que puede entender el pueblo llano? Discernir sobre los futuros, digamos, por ejemplo, de la ubicación en un futuro Estado, o qué tipo de Estado debemos tener, o cuáles son las vías para sustituir el Estado.
Eso es algo que no sintoniza con el pueblo que ha reducido todo eso. Es fuera el hijo de puta Maduro. Eso es como más gráfico, más aterrizado. Fuera la dictadura. Y se trata efectivamente, como dice Jabalcus, de canalizar la rebelión popular. Y yo propongo canalizarla mediante los métodos de lucha que están aflorando en la situación actual, que no son otro que el de centralizar toda la rebelión. Y ya la gente de los 3 estados andinos, trancando todas las carreteras y todos los pueblos, que es una hermosura vivencia de una revolución que ha empezado, nosotros queremos el país entero alzado con una exigencia al unísono de abajo la dictadura, conchale, cara como hilete, abajo la dictadura, es decir, el grito de guerra de millones y millones de venezolanos, y frente a los cuales se atrinchera el gobierno defendiendo la bastardía de sus intenciones, su estupidez política, que nos puede llevar a dolorosas páginas que la gente todavía no ha caído en cuenta. Menos mal que existen los Orlando, menos mal que existe gente sensata, y digamos que puede entenderse con sectores que como el que uno pudiera representar van digamos a la frontalidad. Quizás con el amigo Orlando podamos tender puentes hacia sectores que nos ven con desconfianza precisamente por la radicalidad de nuestros planteamientos, pero no para nosotros ceder ante ellos, sino para que Orlando nos ayude a hacerle entender a esa gente que le escuchan a él que mire, se les acabó el discurso, Orlando. Mi convicción es que el amigo Henry Ramos, por ejemplo, que el amigo Caprile, el ratón del queso, pero bueno, el señor Caprile, el propio Leopoldo, ¿cómo se llama? Borges, se les acabó el discurso. Y si siguen con la cantaleta electorera, mira, el país va por un lado y ellos se quedaron atrás hace rato. Y ese es el sentido, lo que yo quisiera, digamos, que sentáramos la discusión. Bueno, está bien, la podemos sentar, pero yo insisto y quiero que los amigos, por lo menos, me comprendan. Yo lo que hablo en este momento es que tenemos sobradas razones. Sí. Para entablar nuestras energías y dirigir nuestros esfuerzos intelectuales y nuestros esfuerzos, incluso llamémoslos emocionales y culturales o lo que tú quieras, para organizarnos, unirnos a quien debemos realmente sacar del poder. Mi punto siempre en estos días ha sido contigo, es que yo no veo cuál es el dividendo de revisar en este momento, digamos, los gazapos, las carencias, las ausencias, los errores históricos de la oposición. Destruirlo políticamente, bueno, porque hay que destruirle políticamente. Bueno, está bien, mira, pero te debo decir que allá está en Venezuela, nosotros estamos viendo que allá en Venezuela hay un movimiento que, por cierto, los mismos actores políticos reconocen que le pasó por encima también a la propia mesa de la unidad. Que es nuestro sector. Pero perdón, Alberto, aquí nadie, vamos a sanear un poco, como decimos los abogados, vamos a meterle un poco de dicción a esto. Aquí nadie está generando en este momento un discurso electoral. Nadie está generando, hay personas en la oposición que tú perfectamente los has visto sentarse o intentan negociar, pero que ya tampoco representan estrictamente la disidencia. La política decanta y viene decantando y viene reconociendo cuáles políticos, incluso habiendo cometido errores recientemente, se han incorporado al entendimiento que el momento no es un momento de elecciones, es un momento, digamos, de evaluaciones de mesas de unidad. Están cambiando para mentir de otra manera. Bueno, porque es un problema de naturaleza. Pero yo no puedo. Son de naturaleza, digamos, de naturaleza capituladora. ¿Eso existe o no existe en política, Orlando? Los capituladores de naturaleza no existen. No, pero totalmente. Bueno. Si yo creo que parte importante de también los negociadores de naturaleza, ¿sí? Existen los frontales de naturaleza. Y pueden existir los temperamentales de naturaleza. Yo lo que quiero decirle a tu público. No es público mío, chicos, son a nuestro público, una me dice allí, por cierto, si te pones a verte, envainate, porque entonces un diálogo. Me siento bruta escuchando a este señor. Bueno, vamos a desbrutecernos todos. Okay. Ciertamente, yo lo que quiero es comentar que en este momento, postura, llamémosla crítica, me lucen inoportunas,
para lo delicada de la situación que se está atravesando en Venezuela. Yo he sido un crítico en su momento también de actores de la oposición, y lo pueden ver y lo pueden leer. He hablado de agendas paralelas, he hablado de agendas inconvenientes. En su momento, el aspecto electoral también hemos sido críticos, hemos sugerido que la Mesa de la Unidad en su momento había perdido vigencia. Pero el momento, Alberto, lo que te quiero decir, es muy delicado para quedarnos en el clivaje, encajado en la crítica, incluso destructiva o satanizada, de lo que son los actores políticos de oposición. El pueblo está en otra cosa ahorita. Estamos en un momento sumamente sensible. Es que no lo estás ignorando tú, lo está ignorando la gente, en el sentido que la gente está haciendo su propia agenda en la calle. Magnífico. Entonces, fíjate, yo te propongo una corrección del programa. Corrección, digo yo. Déjense de esperar que vamos a hacer una competencia y quién ataca más a los factores políticos, a los actores políticos fundamentales. Vamos a orientar la cosa, Orlando, para ver qué diálogo establecemos con nuestra gente, porque es tuya también, digamos, la que quiere salir de la dictadura, la que tiene un destino nuevo para el país, y que seguramente querrá oírte sobre qué se te ocurre. A mí me han oído mucho, yo quisiera que también te oyeran a ti, de cuál es el tema que nos puede llevar al final de este camino de confrontaciones con la dictadura, que no puede ser sino un final diseñado de su expulsión. Digo, para hablar claro, no se trata de entenderse. Hay gente en los viejos factores políticos que, según tú, también, igual que yo, considera que ya no tienen vigencia, pero que entonces todavía patalean para buscarle algún esguince, alguna vía de compenetración, de ¿cómo se llama?, de entente cordial con ellos, para ver cómo logran dar una salida. Por ejemplo, el señor hoy Borges nos propone, olvídate las cuestiones de detalle, lo repugnante de la mesa de ¿cómo se llama?, de la rueda de prensa de Borges, no es el decorado Primero Justicia, es lo que dijo. Lo que dijo es que llama a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas a buscar una solución. Es decir, él llama como un factor de este estado de clientelas a otro factor, el más putrefacto de todo, que es la Fuerza Armada narcotraficante en su cúpula, que a su vez es la expresión militar de la putrefacción política del PSV. Los llama a buscar un acuerdo para sacar el país de este atolladero. Por supuesto que tengo un atolladero el señor Borges, si él cree que puede restañar las heridas ya producidas e irreversibles entre los distintos estamentos de ese sistema de partido que voló en pedazos. Voló en pedazos porque el chavismo quiso volarlo en pedazos, porque se nos trajo durante 16 años con la creencia de que había que ganarle. Siempre ganamos, pero no le paraban bola lo del gobierno, y siempre anulaban esas elecciones por vías de fraude, etc. Y por fin, cuando les obligamos a aceptar que perdieron, entonces no se vale, anulan la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, en lugar de pararse de ese gobierno, movilizar, insurreccionar el país para obligarlos a aceptar el veredicto electoral, sencillamente se adecuaron mediante discursos y discursos y discursos a una convivencia conflictiva, es cierto, pero una convivencia al fin entre dos factores, político o militar por el lado del gobierno y político antimilitar hasta ahora, y ahora están llamando a los militares de parte de la oposición, que juntos convergen en la defensa del establishment, del establecimiento, del status quo político del país que se fue al demonio. En este vacío de poder que existe, y sobre todo por la gran impugnación popular contra todo el estamento político, incluyendo la propia MUD, la reflexión que queremos es, y tú me imagino en primer lugar, es ¿qué es lo que vamos a proponer para salir de este atolladero? Bueno, entonces, a ver, yo no soy persona que acostumbra cruzar los puentes antes de construirlos, ni tampoco me gusta profetizar el pasado, ¿no? Si seguimos profetizando lo que nos condujo aquí y hablando de las complicidades de los partidos políticos, coordinadoras democráticas, etcétera, nos vamos a quedar pegados a una historia que ya está más que reconocida. ¿Okay? Que tengamos que revisar a futuro, repito, las actitudes, no solamente de los últimos 18 años, sino las actitudes de por qué llegó Chávez. Y ahí no necesariamente están solo los partidos políticos.
permíteme entonces construir el puente para armar mi propia lógica. Yo voy a un terreno de arena. Bueno, lo piso. Empresariado venezolano, la élite nuestra. No, te estoy hablando sencillamente tú y yo y pronto mi propia generación, que no supimos comprender, de pronto de una generación de relevo de una clase movilizada, que teníamos que recibir una formación hacia lo que es la responsabilidad compartida, hacia la sensibilidad, digamos, hacia la pobreza, lo cual fue una reflexión, un país banalizado que no se hizo. O sea, los estudios demuestran que el ostracismo, la relegación, la violencia pasiva generada por la indiferencia y por el desprecio, ese mismo desprecio que llegaba a nuestra casa a una muchacha de servicio y tomaba de un vaso diferente al que tomabas tú, es parte del origen de una sociedad relegada que ciertamente partidos y gobiernos clientelares se reservaron el control del reparto para de pronto generar el control del voto. Bueno, pero eso es una revisión en la cual nosotros no estamos excluidos como sociedad. Lo que te quiero comentar con esto, Alberto, que si queremos profetizar el pasado, no nos enconemos en revisar únicamente a los actores políticos o las estructuras partidistas, que obviamente tienen una gran cuota de responsabilidad porque estuvieron en el poder, pero también la sociedad venezolana tiene que revisarse mucho a lo interno y a lo grupal en sus valores o antivalores y en todo este proceso que viene, porque el proceso de reconstrucción de una república no pasa únicamente por una oferta de Estado-Nación. Ese Estado-Nación, yo te decía ahora, les digo, amigo mío, le decía a Alberto, que para mí algo muy interesante dentro de lo doloroso que está pasando en Venezuela es que se acaba de producir un quiebre cultural en nuestro país. No estamos reaccionando frente a la situación, digamos, de absolutismo, de tiranía, que además esto es un favor hablar de dictadura. En una dictadura no te metes con el dictador y tú comes, tú transitas, tú trabajas, ¿entiendes? Esto es una cosa absolutamente, digamos, anarquizada, que es lo peor de todos los mundos del absolutismo. Bueno, ok. Entonces, eso, el actor de pronto más entregado, más oprobioso que tú puedas conseguir en la propia oposición, no es mínimamente el concepto, digamos, republicano que quiere para el país, amén de que haya participado sin duda alguna. Dice que eres marxista. Hombre, qué marxista, ya sé yo. Es que no te pescan, no te pescan. No, lo que quiero yo es decir algo muy sencillo. Nosotros, por cierto, como cultura grupal, somos sumamente contestatarios. Herrera Luque decía que somos una sociedad de una irreverencia mal conducida, mal dosificada. Nosotros tenemos que ese carácter, no sé qué. No, eres socialdemócrata, te dice Somiedo Tere, que es implacable. Esa pelea con Somiedo que está bien. No, yo lo que quiero es. Yo pertenezco y juzgo por mi propia condición, y lo digo claramente. Yo soy hijo de un médico movilizado, nacido en la parroquia de San José, hijo de canario. Que tenemos eso en común. Yo estoy casado con una canaria. Que como hijo de médico viví, un profesor que se entregó a la cátedra y a la medicina pública en medio de todo. Y tengo una sensibilidad social producto, digamos, de una trayectoria galena, pero no fue la esencia de nuestro país. Entonces, tú me decías, por eso hablé de construir los puentes, hacia dónde debería ir la reconstrucción de un país. Bueno, número uno, en esa reconstrucción debe participar ciertamente una sociedad, de la sociedad civil excluida, gremios, la sociedad académica, tienen que participar de esto, los sectores que incluso han estado en disonancia con la MUD o con los actores políticos convencionales, tienes que participar tú. Eso no es una utopía, eso no es tampoco pedirle algo a la historia que esté fuera de lo que sucedió. Número uno. Número dos, ¿qué debemos decir? Bueno, sí, tenemos que luchar por la expulsión de una era, que es un accidente histórico en el país, pero que llegó allí por una causa y una razón que tenemos que saber identificar para que no se repita. Número 3, no es momento en esto, repito, insisto, a mí me van a perdonar, no es momento de caer en estos segundos sumamente, digamos, dolorosos y horas menguadas de la República en situaciones críticas, profundas, que generen dudas sobre el liderazgo político que tiene su porción y que tiene su responsabilidad en lo que se está haciendo. Número 4 o número 5, yo estoy, este servidor está en una faena internacional tratando de ir en el mundo
digamos, en un mundo que hasta ayer estaba confundido y que todavía hablaba de democracia en Venezuela. Y sigue confundido. No, pero fíjate que a raíz de la sentencia 156 y 157, ¿cuál es esa? Estas sentencias que produjo la Sala Constitucional y que después fueron corregidas de una manera absolutamente elocuente de cómo funcionan las cosas en el país, el mundo empezó lo que alzó la fiscal, pues. Hablar abiertamente que en Venezuela no existe, digamos, una línea constitucional, no existe democracia, y en consecuencia ya el mundo ha levantado su voz, no solamente por lo que es el régimen como modelo, sino por lo que está significando el régimen en términos de muertes y en términos de pérdidas de vidas humanas inocentes y jóvenes en nuestro país, bueno, y en términos de la escasez y de lo que estamos viviendo. Ahora, volviendo a tu punto, bueno, ¿y cuál es la oferta? Bueno, a mí, si me permites, yo la digo. Bueno, tú has hablado con mucha valentía. Tú eres un hombre que viene del marxismo, que viene de la izquierda. Hace mucho tiempo, eres un hombre que has aplicado en tus discursos, en tu dialéctica, la teoría trotskista, sabes perfectamente contra revoluciones. Pero el amigo Alberto, amigos míos, habla de un Estado liberal, habla de un Estado de libre mercado, habla de reconstruir el Estado sobre la base del desmontaje del Estado regulatorio. Hay que precisar un poco más eso. Bueno, porque es que he estado aprendiendo. Que la última vez que no te vi, yo aprendí otras vainas nuevas. Unas cosas extraordinarias. Leyendo a García Trevillano, el teórico político más importante de lengua hispánica de años, es una lástima que no sea súper conocido. Él plantea lo que uno más o menos confusamente plantea como Estado liberal, etc. En realidad es un estado de libertad colectiva. El concepto de libertad colectiva implica que el pueblo vaya a un proceso de su propia constitución, que ya lo es como nación, pero que se convierte en estado de libertad colectiva. Y eso supone la separación real, digamos, absolutamente física de los poderes constituidos, que debe constituirlos a partir de una manera totalmente distinta y opuesta al bendito morbo del partidismo y de las corrientes ideológicas. En principio, todos los que tengan ideología deben seguir teniéndola, como de pensar como quieran, pero como ciudadanos de la nación venezolana deberíamos elegir a título individual como ciudadanos, o sea, sin lista de partido, sin financiamiento para los que te convienen defender a tal o cual grupo económico, sin grupos de presión, sin burocracias partidistas que interfieran en esa libre voluntad de escogencia, los ciudadanos en distritos electorales determinados y con doble vuelta para que sea el representante que salga por ese distrito, 50, 100 mil habitantes, no el representante de tal o cual lista de partidos, sino el representante de esos ciudadanos, es decir, el modelo americano, porque la libertad colectiva, ¿qué es lo que fue? Esencialmente los ciudadanos norteamericanos en arma que se sacan de encima del dominio inglés, y eso fue lo que les llevó a la convicción de hacer el único sistema viable para la única gran democracia viviente que sigue siendo la norteamericana, con separación de poderes. Los partidos existen, pero no le dictan la conciencia a los electores. Fíjate tú cómo pueden incluso hasta elegir un tipo enemigo de todas las corrientes imperantes en el partidismo y en el propio establecimiento del Estado. Esto no me implica reconocerme en Trump ni en la ideología de Trump, ni mucho menos. Significa tomar el ejemplo vivo de los últimos acontecimientos de Estados Unidos para vislumbrar que sí existe una separación real de poderes y sí existen ofertas que nacen de grandes corrientes ciudadanas, incluso por encima de las burocracias partidistas. ¿A qué voy? Venezuela llegó a un punto límite, Orlando, yo creo, donde todo lo que conocimos, y esto no es profetizar para atrás, es más bien profetizar, mejor dicho, es concluir que lo que teníamos no servía para nada. Para nada, para nada. El régimen de Chávez, que es la gangrena de la democracia anterior, que digamos que montó el chavismo porque ya se había agotado como régimen político, porque Chávez no cayó del cielo ni fue parido por ángeles. Chávez es parido por el retroceso de esa casta de partidos que dominaba la llamada cuarta.
Chávez incluso intenta durante 2 años montar una cosa allí de mezclas, ¿no? Hasta que, bueno, el gran golpe aquel, el vacío de poder y el golpe de abril de 2002, lo lleva a la convicción de que la guerra es a muerte contra la vieja clase política. Cambia a su vez las propias reglas de él, saca a Michelena del juego y entonces monta esta versión. Y cuando ya agonizaba, y agonizó y se murió, nos deja esta plasta de mierda gobernando, que significa sencillamente la hecatombe para la República y para el modelo de República chavista. De acuerdo a esta tesis, lo que se impone ahora, sin diagnosticar pasado ni pronosticar futuro, es que este régimen de partido se acabó. Y esa constitución del 99 ya no nos sirve. Y si los que quieran de la MUD defender esa constitución van a seguir con el jueguito, la pendejera esa de creer que esa constitución sirve para algo cuando ya ni a los chavistas les sirve, porque quieren otra aún más sectaria y aún más pervertida, sencillamente nosotros no podemos hacer otra cosa que repensar nuestra nación en un nuevo modelo de Estado que deberá surgir, chicos, de la voluntad de los ciudadanos por conquistar la libertad colectiva. ¿Y qué es la libertad colectiva? No son los derechos individuales consagrados por el liberalismo o lo que fuere. Es una corriente de pensamiento que debería comenzar por garantizar la libertad de todos y no de la individualidad. La individualidad, de hecho, ha tenido libertades a lo largo de siglos. Tú vas a, qué sé yo, a Ciro el Grande del Imperio Persa, y tienen que haber existido derechos individuales, chicos, de alguna forma expresadas en el bazar de lo que era Teherán en aquella época, o de los burócratas, digamos, eficientes del imperio para construir los primeros canales de riego. Es decir, estoy hablando de una cultura de la República en Atenas, o de la República, digamos, ¿cómo se llama? En las propias ciudades medievales, Florencia, etcétera, o en lo que es, pues, ¿cómo se llama? La democracia primigenia en los Estados Unidos, o en el intento de la Revolución Francesa, que resultó un enorme fiasco a través del terror y la negación de muchos derechos que, sin embargo, quedaron reflejados en la vida de la República Francesa. Ahora bien, concluyo. ¿Me das una palomita? No, te voy a dar una hora, pero espérate a terminar. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Esa clase política ya no nos sirve, Orlando. Y yo te estoy invitando, es porque creo que tú eres la persona que quiere pensar distinto a esa clase política, y de hecho piensa distinto. A veces los amigos no te entienden, digamos, porque es un estilo diferente al mío, diferente a lo que son estos escenarios radicalizados, llamémoslo así, pero lo concreto es que a ellos mismos yo tengo que explicarle a los amigos que no entienden Orlando, y que a lo mejor van a entender que yo ando en otra cosa nueva, y la cosa nueva es que ha llegado una situación, mis amigos, en que hay que pasar la página, porque el país se nos fue al demonio, y las perspectivas son o la guerra civil, o una guerra civil de baja intensidad, o la fractura militar que puede tener la tentación de una dictadura con la que yo no estoy de acuerdo, o es un estado de libertad colectiva que yo creo deberíamos poder ganar a la mayoría ciudadana que hoy se insurrecciona para ver cómo rehacemos la nación venezolana en la forma de un estado que realmente represente esa nación de ciudadanos con una hegemonía cultural de la democracia como ideal colectivo, y no de unas cúpulas partidistas que se reparten y se dan el vuelto y se apropian del producto social. Eso es el sentido de lo que yo quería decir. Bueno, a ver si no caemos aquí en una callata. ¿A quién? Mira, Alberto, tú lo que pasa es que con el buen manejo que tienes del lenguaje, entrelazas de pronto conceptos que son válidos con otros que al generalizar me vuelves a romper los esquemas. Es decir, vamos hacia un nuevo modelo que no incluya los partidos políticos que en el pasado, tanto próximo como un poco más, digamos, dilatado, condujeron a esto. Los partidos políticos no van a dejar de existir. Sí, no van a existir, claro que pueden existir. Los partidos pero políticos, no van a ser hegemónicos. Los partidos políticos son la representación de ese Estado-nación que debemos reconstruir ahora. Que los partidos políticos no pueden seguir conduciéndose como los árbitros, arbitradores y máximos dueños de la riqueza petrolera que se la reservan como botín para repartirla y generar un Estado clientelar y populista, ineficiente y de beneficencia extendida, no transparente, hasta como el que hemos tenido hoy. Bueno, voilà.
Sí, pero Estado son Está partidos, bien. pero no partidos de Estado, que los protege el Estado y el Estado se hace con esos asociados. Muy bien, tú Es distinto. hablaste de algo muy importante. Estamos filosofando y estamos aquí entonces reconstruyendo lo que yo llamo en otros micros que tengo por allí, con el profesor Carrasquero, la Venezuela ideal. Que el sistema electoral no puede seguir siendo un sistema electoral que no dé plena representación realmente a esa nación, como sí sucede en otras democracias modernas, tipo la canadiense, tipo la americana. Bueno, también es parte de la tarea que hay que hacer. Que tenemos que cambiar inclusive el tema educativo. O sea, las sociedades modernas se basan en una cosa fundamental que es la educación ayudada de la tecnología y la innovación. Así es. Porque resulta, amigos míos, que la base de la pobreza, y perdónenme aquí que me escape un poquito a lo académico, la base de la pobreza es no procesar información. El que no procesa información, por poco educado, sencillamente no genera los mecanismos de defensa para no hacerse vulnerable. Y al no hacerse vulnerable no anticipa, y al no anticipa no prevé riesgo. Y al no prever riesgo, sencillamente entonces se convierte en lo que nos hemos convertido nosotros. Una sociedad donde la gran parte de la gente se movilizó por una parte, pero otra no tuvo oportunidad de educarse. Y lo que hemos tenido en los últimos 18 años es un Estado docente que se ha quedado, digamos, absolutamente enfocado no en un proceso de educar, sino de ideologizar. Entonces, bueno, ya el diagnóstico está hecho. Yo reconozco que Alberto, con un hombre sumamente culto que lo eres, un hombre además auténtico, que es una cosa que por la cual ciertamente estoy aquí hoy contigo, porque creo que es uno de los actores ciudadanos, actores políticos y ciudadanos que lo arriesgó todo al punto de sencillamente no importarle ni su patrimonio, ni importarle lo que dejó en Venezuela, ni los riesgos que ha asumido para hablarle con esa misma autenticidad al país, cosa que por cierto es un ejemplo que hay que seguir. Esta lucha no solamente es una lucha a veces de calle, a veces a la gente se pregunta, bueno, qué fácil decir las cosas desde aquí, no, vale, es una situación de orientación. Lo único, y por eso estoy aquí en este escenario contigo, que yo quería decir es que Alberto es un actor también de enlace, de la reconstrucción de la violencia, y es un actor también de fortaleza y de temple para acompañar a actores políticos que han reconocido sus errores. Hay otros que ya la política decanta y la gente reconoce que no deberán seguirse. Okay. Pero esa es mi convocatoria. Entonces, esto no es idealista, esto es muy pragmático, esto es absolutamente utilitario, diría el amigo Bentham. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Lo tenemos. El mejor diagnóstico es lo que acaba de pasar en los últimos 18 años. Y ahí nos acusan de que nos falta mucho de Adam Smith, Von Mises, etc. Les garantizo que tanto él como yo estudiamos a Von Mises y a Hayek. El problema es que estamos hablando es... Ahí te preguntan que si aceptaríamos una junta cívico-militar como transición. Pues mira, el problema es que yo te decía, Orlando, esto de la propuesta del movimiento ciudadano o movimiento cultural por la República Constitucional tiene sus problemas. Porque al aclararte lo central de lo que estamos ejerciendo con el protagonismo de una... Ellos no lo definen así. Yo he oído solamente a don Antonio decir cosas muy, ¿cómo se llama? Muy elocuentes sobre nuestro propio proceso que no se lo dio a nadie. Él dice cosas como... Ojo que ustedes en Venezuela pueden estar iniciando... Antonio García Trevijano, sí. Ustedes pueden estar iniciando en Venezuela el proceso hacia la primera democracia real del continente. Y tendremos que aprender en Europa de lo que ocurre en Venezuela. A mí me halaga pensar que alguien desde Europa y desde la madre patria, como llamamos los hispanistas a España, pueda pensar que nosotros seamos capaces, aún en medio de tantas ruindades que se conocieron en Venezuela, bien, que surja, y es porque esta gente está leyendo el proceso vivo, chico, de esa juventud de la que tú hablabas, y de este proceso de la pelea implacable por la libertad. La libertad no es una vaina, no es un problema solo de Von Mises y Hayek. Y cómo nosotros relanzamos la nueva Venezuela sin de alguna manera contar con estos actores políticos y convocarlos realmente. Te tengo una mala noticia para tus actores políticos. Ya aquí esto no es polémica, es de verdad una cosa absolutamente, digamos, para mí física en mi cerebro.
esa casta política no nos sirve para lo que viene. Porque tienen todos los vicios acumulados, Orlando, del estado de partidos. Sí, pero yo no veo a estos muchachos de Voluntad Popular, yo no veo, por ejemplo... La mitad son ambiciositos que quieren ser concejales, diputados y ser mantenidos por el gobierno. Pero es que hay gente honorable y buena en Voluntad Popular. Yo lo que te digo es... Chicos, la propia Acción Democrática, la propia Primera Por Justicia. supuesto. Yo creo que debemos generar un proceso, digamos, de darle... Sí, pero es que no nos sirve para lo que queremos hacer, Orlando. No nos sirven estas pasadas de mano, ¿entiendes? O estas conmiseraciones o digamos, frases amables hacia unos partidos que tienen roscas. El consenso chileno. Roscas consenso chileno, lo toleró Pinochet, lo impulsó Pinochet, porque hay toda clase de versiones sobre qué fue Pinochet, y Pinochet, al igual que Franco, fue el que armó su propia transición. No hubo una ruptura con el pinochetismo y Chile todavía paga, digamos, que hayan fórmulas en el funcionamiento de la democracia chilena que no son las de una sociedad de verdad absolutamente de ciudadanos libres, por proyección de formas de la propia dictadura Pinochet, privilegios, etcétera, no sé. Este no es el tema hoy. En España hubo una... Ya, un momentico, pero ¿Te me fuiste para otro lado? No, es que yo quiero darle aquí... Fíjate, a mí me llama la atención... Su miedo te está tirando hace rato ahí. Yo no entiendo, porque sí... o sí comprendo. Ay, pero no te vayas a molestar, mira, a mí me han dicho de todo por ahí. No, está bien. Yo lo que estoy diciendo es, amiga mía, no sé cuál es su nombre, que dicen que lo primero es primero, vamos con todo. Yo no entiendo por qué quienes amamos o quienes queremos una Venezuela, de estos cambios que estamos proponiendo, con lo que estamos atravesando en este momento, seguimos con estas actitudes, digamos, críticas, digamos, mordaces, la venezolanidad, y yo en esto como profesor de cultura política, perdóneme, pero lo quiero denunciar, comporta una irreverencia mal dosificada. Oye, dejemos el escándalo y dejemos la riña y dejemos, digamos, la tirria para otro día, mano. Ya va. Espérate un momentico, porque entonces tú hablas alto y ahora voy a hablar alto yo un poquito. Porque... inventaron esa no, que deja que lo inventaran. Yo lo que le quiero decir también a la gente es, y a ti mismo y a nosotros mismos, ¿entiendes? Que tenemos una carga contestataria del carajo cuando nos da la gana. Coño, dosifiquemos la energía para tener un mínimo también de respeto y de acatamiento. Que los actores políticos no te gustan. Tenemos, señores, en este momento que comportar mucha racionalidad en el proceso que está viviendo el país. Y agarrar en este momento y revisar que los partidos que son, digamos, tan fecales como las bombas que le están lanzando a la oposición, que no sirven, que esto no genera absolutamente en un ambiente... Pues eso estamos en esta vaina, te puedo decir. Eso es correcto. Por eso es que hemos estado un poco en estas rupturas y en estos quiebres, y ahí el chavismo ha sido más coherente en generar un proceso realmente, digamos, amalgamado a la luz pública. Por eso es que hay confusión en el exterior. Es que la oposición está dividida. Es que los venezolanos están divididos. No es momento, y perdóneme, no es lírico. Esto es política. Es política, ¿vale? Tenemos que generar un proceso que es muy delicado, que es un proceso de verdadera unión. Revisemos al Estado-Nación, revisemos al Estado, una nueva constituyente, revisemos cuáles son todos los aspectos de modelo o de modelaje liberal que sean necesarios para el rescate de un país que, por cierto, en 100 días Venezuela es otro. En 100 días Venezuela va a generar un proceso inédito en la historia de la subregión latinoamericana de recuperación, tanto económica, y ese es otro mito, que los valores, que no sé qué, no, ahí están los valores que tanto decían que no existían. Muchachos venezolanos dando la vida sin importarles por un futuro. Esos son nuestros hijos. Esos son los hijos de la patria que hasta ayer todo el mundo decía, los venezolanos no se dio un carajo. No, vale, no, yo creo que, y por eso estoy aquí contigo hoy. ¿Ves? Generando un proceso revisorio de lo que es la venezolanidad desde el punto de vista de satanizarnos nosotros mismos, de generar entre nosotros mismos un proceso crítico. No nos ponemos de acuerdo en nada, no puede ser, es necesario madurar la política, y ahí están los muchachos nosotros demostrando más madurez que la que demostramos a veces en nuestros escenarios, Alberto. Tú eres un tipo absolutamente valioso como intelectual, un hombre que ha entregado lo que queda de vida y de su vida todavía joven a la causa del rescate país. El país te necesita, pero necesita que desde tu voz salga un momento, un paréntesis, un corchete de reflexión, y que dejemos un momento al lado lo que yo sabemos todos ha sido la causa que nos condujo a esto. ¿Qué me aconsejarías tú que yo diga? Vamos a un proceso de integración.
Dile al público tuyo, sepamos distinguir ciertamente cuáles son esos actores de la oposición que de pronto la gente desde ya debe saber no pueden formar de un proceso, digamos, de amplia base de reconstrucción de un país. Orienta con tu intelectualidad y con tu conocimiento cuáles son esos actores políticos que de pronto el país, bueno, por lo pronto tendrá que darle un nuevo voto de confianza, o al menos tenerlos para que conduzcan conjuntamente con la disidencia política este proceso, digamos, de lucha que tenga como desenlace esa reconstrucción abrupta del país. Tú admites que hay, tú me admites que hay símbolos, dirigentes símbolos de las luchas. ¿Hay o no hay? Absolutamente. Yo he propuesto varias veces, no una vez, que deberían oír a María Corina Machado, que está todo lo prudente que se necesita. Como una agüita, me dicen. Ha logrado mantenerse sin romper con ellos, y la echan, la sacan, no le dan tribuna y ella vuelve a meterse. Más tolerancia que María Corina no va a conseguir en esa, digamos, segmento dirigente. Sí, pero ella misma ahorita dejó la polémica, ella misma ahorita está, digamos, al frente en la calle. Pero ojalá sea para defender mejor que nunca lo irreversible de un proceso de ruptura con las políticas. Yo no estoy hablando de personas, chicos, ni de falta de puente, yo estoy hablando de la gangrena política de esa clase opositora que tiene 18 años, chicos, chupando. Entonces tú me dices, no se puede decir esto, pero ¿qué quieres tú? Esos son los strikes que tú me metes cuando incluso conversamos, amigo mío, con Alberto, fuera de todo escenario. Yo no he dicho que de manera absoluta tú no puedes denunciar e identificar la gangrena que puede significar. Muy bien, estamos de acuerdo. No, pero yo te estoy hablando de que el momento no precisa de ese análisis. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo no va a precisar si la gente quiere una definición de esos políticos que están ahí rumbeando por toda clase de conceptos etéreos y no hay manera que propongan la vaina que tienen que proponer? Está bien, pero un momentico. La gente conoce perfectamente. La gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, la gente que está en Venezuela y la que no nos está viendo, la política ha generado un proceso de sedimentación. Yo celebro eso. La gente reconoce perfectamente quién es María Corina. La gente sabe perfectamente quién es el señor Henry Ramos, o el señor Julio Borges, o el señor Freddy Guevara, el señor Leopoldo López, o el señor Rosales, o el señor Falcón. Sí. Me gusta tu gesto. La gente no tienes que decírselo. Ya está. La gente ya reconoce, entiende, a quién de pronto enmendarle una plana y reconocerle un error y a quién no. Ya va. Entonces, es que partir de golpe la política dejó de ser un ejercicio donde la polémica es lícita para convertirse en un encuentro de buena fe para todos. Párate un momentico. El problema... Aclárame ahí, el bicharraco del Zulia, ¿es un agente del poder chavista, sí o no? Para mí sí lo es. Entonces no me lo meta de contrabando. No, y quedó al descubierto. Ah, bueno, ya está, no me lo meta otra vez. Que no se meta por la ventana. Y la gente sabe que bueno, no sé, el señor Falcón viene de un chavismo, de un desprendimiento que tampoco queda claro. Es un oportunista. Bueno, punto. La gente reconoce y sabe cuáles son, digamos, las cualidades, virtudes o deficiencias de sus actores políticos y cuáles son, digamos, realmente sus facetas. Lo que te quiero comentar, y dije quiero ser coherente con esto, es que el momento, piense usted, aunque es de poder y pareciera que es político, el proceso en este momento no es ni siquiera, y si me apuran, no es ni siquiera social. Es una revisión, me decía alguien por allí, profundamente conductiva, profundamente humana, profundamente ética, profundamente, digamos, histórica. El proceso es, digamos, el reconocimiento más profundo de nosotros mismos, comunidad grupal, para salir de esta situación inédita en el país. La peor circunstancia republicana que hemos tenido desde el decreto muerte, te decía al principio. Eso es grave. Eso es grave porque me estás hablando, nada más, y va, segurito que vamos a coincidir. Sí. Son 160 y tantos, no sé cuántos años hacen del decreto de guerra-muerte, que han significado la inviabilidad de una república de usufructo de libertades para todos, de libertades colectivas. No lo hay. Hubo dictadura de todas clases,
¿cómo se llama? Caudillos y mesnada caudillesca y todo, una dictadura como existe, unipersonal, familiar, no sé qué vaina, hubo un ejército profesional que nos deparó otros 3, 4 gobiernos más, hubo tiranías, hubo y hubo ¿cómo se llama? La manguango aquella de Cocopellana, que hubo que matar un puño izquierdista para poder montarla, porque los izquierdistas luego querían matar a los partidos estos de la llamada democracia, hasta que Chávez, chico, con sus golpes perdonados por Caldera, agarra el coroto. Resultado, desde el decreto de guerra a muerte hasta hoy, el país tiene pendiente construirse realmente como una nación de hombres libres, de mujeres. Cuando yo digo hombre, digo hombres y mujeres, pues yo no como decía vaina de los chavistas, los sexos, y que tomar siempre hombre y mujer, ciudadanos, ciudadanas, o sea, esa bolsería. Entonces, la situación hoy por hoy estamos en un momento histórico, como tú bien dices, que es el más grave desde el decreto de guerra a muerte, en mala hora, por cierto, porque la Gran Colombia es muy mala hora. Muy mala hora. Sí. Porque esas cosas hay que empezar incluso a cuestionárselo. Bolívar murió, chico, mascullando su fracaso de que había llevado esta nación a un desastre. ¿Bien? Y diciendo, coño, tanto sacrificio, guerra y muerte, coño, destruyendo hacienda y destruyendo, ¿cómo se llama?, patrimonio, etcétera, para arar en el mar, en última instancia. Bueno, mira, es una confesión que no era cualquier persona, era el libertador. Bolívar fue tan indefinida algunas vainas que uno semejante bicharraco como el chavismo contemporáneo se apropia de una supuesta fidelidad a Bolívar, coño, que no tiene nada que ver con él. En todo caso, a mí lo que me interesa es el punto que tú has señalado de quiebra histórica. Es decir, necesitamos algo que, de la gravedad del decreto de guerra a muerte, pero es un decreto de vida lo que hay que hacer. Y el decreto de guerra por la vida implicaría que el país por primera vez se reencuentre como ciudadano, digamos, sin las roscas de los partidos, que pueden perfectamente existir, pero que no sean dueños del Estado, chico. El Estado es de todos nosotros. En Venezuela existen hoy por hoy, te prometo ser muy breve, hay tres sectores. Un sector conservador, que es el del propio gobierno, que quiere conservar lo que hay, es decir, esta piltrafa de régimen político. A ese sector conservador se suman bolichicos, boliburgueses y un sector de la MUD. También es de ese sector conservador, porque no tiene cabeza sino para ver qué arreglo busca de conservación de esta mugre. Para mí, inconscientemente, aunque sea todo el que ande con la bendita defensa de la Constitución de Chávez, es un conservador. Hay el sector retardatario o reaccionario, que es la vieja política de los viejos partidos, las viejas clientelas que quieren volver al pasado, quieren volver a la cuarta. Esa vaina es un anacronismo histórico, no puede repetirse ni volverse un régimen que ya pasó históricamente. Y la inmensa mayoría del país, cuya vanguardia son estos jóvenes que quieren por primera vez vivir en su país algo nuevo y distinto, es un factor revolucionario que es sobre ese sector al que hay que plantearle las tesis de un cambio drástico respecto al viejo Estado, a los conservadores y a los reaccionarios, porque la cuarta y la quinta nos llevaron a digamos, despeñadero de nación, a esta terrible situación de miseria y de privaciones y de hampa, etcétera, masiva. Y esa es la oportunidad para la libertad colectiva. 3 frases más y termino, para darte oportunidad que tú expreses lo que quieras. Chico, a mí se me ha malentendido, por ejemplo, cuando se dice que yo estoy asociado a lo militar, o que quisiera una dictadura militar, o que cuando propongo solución civil-militar, digamos, pudiera estar como abonando allí a una ambición de poder. Si quieren puedo firmar una vaina ante notario público que no quiero participar en un carajo, ni de prefecto para Guaypoa, como siempre mamo gallo. El problema nuestro es que necesitamos la escisión de las Fuerzas Armadas, y la MUD está proponiendo precisamente es asociarse a las vainas, ¿cómo se llama?, al comando militar de Padrino, etcétera, para provocar un cambio. No hay cambio posible en la República de Venezuela con la peste narcotraficante que dirige las Fuerzas Armadas con Padrino López, ni nada que tenga que ver con ese generalato inmundo, lleno de cuántas corrupciones ha habido.
Si hay generales dignos, deben haberlo. Si son como 3.000, carajo, ¿cuántos pueden haber honestos? La mitad no creo, pero ponle que hay un tercio. Bueno, ya veremos cómo se les distingue de los mugrientos estos que conservan este gobierno para seguir robando. Entonces, ese cambio drástico requiere de la ruptura militar. Y viene una ruptura militar, pero no es porque yo lo inventé o porque profetizo. Esa vaina que está de moda en Venezuela, predecir. No predigo un carajo. Yo sencillamente estudié las revoluciones y siempre me da que llega un momento en que las Fuerzas Armadas estallan. Y vi varios estallidos. Entonces, yo pronostico la hipótesis más probable para la crisis de Estado que tienen en las Fuerzas Armadas, su pilar de sustentación, al haber perdido los consensos políticos que había fabricado el chavismo y la MUD alrededor de instituciones en las cuales en papel de subordinado ellos iban dócilmente a sostener la Constitución del 99, habiéndose agotado toda esa experiencia histórica. Previendo como tú que nos acercamos a un momento, digamos, de la gravedad de lo que fue el momento de la lucha por la independencia. En esa situación se requieren de ideas de ruptura que impliquen también a las Fuerzas Armadas, a lo mejor para disolverlas más adelante y crear unas nuevas Fuerzas Armadas. Pero de esta peste armada del chavismo no salimos sin un sector armado nuevo. Coño, doctor, usted está planteando la guerra civil. Puede ser muy barata, pero va a ser de menos costo, ojalá, que lo que nos cueste el AMPA y una frase final, lo que nos está costando el desastre sanitario inducido por la mugre del gobierno, ¿entiende? Negándole medicamentos, destrozando los hospitales, haciendo a los enfermos terminales víctimas masivas de un genocidio, no publicitado, por cierto, pero que es peor que todas las guerras habidas y por haber. Es un pueblo destinado a la muerte, digamos, por incapacidad de poderse comprar su medicamento, etcétera, y el bendito control de cambio, eso para que lo mantienen los chavistas, para robar masivamente. Resultado, esa coyuntura de definición de un nuevo tipo de país, de una apropiación por parte de la ciudadanía de su Estado, que lo queremos de libertades colectivas, no implica que no hayan partidos, no implica que no hayan ideologías. Yo quiero un país donde haya monárquicos, chavistas, socialdemócratas, bolcheviques, lo que le dé la gana, y liberales extremos y anarquistas y todo. Todos caben, si con la legitimidad de origen que les da un nuevo sistema electoral y de ¿cómo se llama esa vaina? Y de separación absoluta de poderes, puede fundarse una nueva república basada en la libertad colectiva. ¿Tienes la palabra? Muy bien, entonces tú has hecho una, digamos, intervención, una oratoria destinada al cómo un poco. ¿Cómo ves tú que esto culmina y vamos de una era a otra? Yo no me quiero meter ahorita en el cómo porque sería caer en el ejercicio de futurología, que ya los acontecimientos nos dirán cómo finaliza esta historia que luce. Esta es una historia que se acabó. Quiero decir, esta historia de los últimos 18 años, producto de una descomposición como nunca se había visto en nuestro país. Yo quiero pararme un poco a revisar el qué de las cosas. Y insisto en no hacer un ejercicio donde las responsabilidades de los venezolanos que nos ha conducido a donde llegamos hoy no son responsabilidades, amigos míos, únicamente de orden partidista. ¿De qué ganas jalándole un poquito la carita? No, que si no asumimos una reflexión profunda de lo que ha sido en la historia contemporánea de Venezuela, nuestra propia corresponsabilidad ciudadana, que no es otra cosa que no haber participado en procesos realmente de sensibilidad y en procesos, digamos, de integración social. Nosotros somos una sociedad, quiero aclarar, mestiza. Nosotros somos una sociedad que históricamente es el resultado de mantuanos, mulatos, pardos, blancos, negros, etcétera. Y de cultura hispánica. Bueno, y yo te compro el análisis de que no con Rómulo y tampoco con Leoni, pero de pronto a partir de Caldera les gustó mucho con el tema petrolero tomar control de todo lo que era el botín de la riqueza petrolera,
para monopolizar lo que también hizo Chávez exacerbadamente, que no es otra cosa que el monopolio de la generosidad. Ser yo el gran Estado benefactor Repartidor. y repartidor. Bueno, yo lo que te quiero decir con toda humildad es que sobre eso es que yo también creo que necesitamos reflexionar profundamente para construir un Estado-nación que no se base ciertamente, únicamente, sobre digamos, estructuras partidistas que deben existir, sino partidos que vuelvan a atrapar y absorber de manera clientelar y cómplice con el apostolado, que ya sabemos que existió todo un apostolado en torno a estas clases políticas, llevaron a un país rico a estar sumergido no solamente en la pobreza material, sino en la pobreza espiritual y la pobreza de la educación. Ahora, Alberto, que esta reflexión se produzca en este momento, bueno, que es pertinente, siempre será pertinente, que en este momento revisemos y nos quedemos pegados en la nota de revisar cómo los partidos políticos nos condujeron a lo que nos condujeron. Mira, yo creo que eso ya en el punto de vista utilitario no... No, pero yo no te propongo eso, fíjate, Sí, para mí eso no. está claro para mucha gente que ya rompió con ello. Que ¿cuál es la oferta que mencionabas ahorita? Es la reconstrucción del nuevo Estado integrado. Bueno, yo tengo unos datos que le voy a dar al país. Nosotros tenemos 2 millones ahorita de diáspora, o quizás más, 2.300.000 personas, de los cuales 1,5 millones se ha ido del país en los últimos 3 años, del 2015 para acá. De esa data hemos hecho algunos estudios que nos demuestran que un 60% estaría dispuesto a regresar. Cuando en Venezuela se han producido en la era de Chávez puntos de quiebre, como lo que significó la llegada de Carmona o la victoria electoral de la Asamblea Nacional, la migración inclusive de dinero y de inversiones fue de tal intensidad que en el caso de Carmona bajó a riesgo país a la mitad y el dólar paralelo también lo redujo a la mitad. Es decir, los venezolanos tenemos 500.000 millones de dólares en el exterior, que un porcentaje, digamos, muy menesteroso de entrada ya tenía disposición de retornar. Lo que quiero hablarles, amigos míos, que estamos al filo de generar no solamente la culminación de una era, sino de un país que es absolutamente rescatable. Yo no quería perder la oportunidad de hablar por esta tribuna, igualmente para decir que tratemos no ni siquiera de ver la botella, no es cuestión de ser optimista o pesimista, la botella media vacía o media llena, no es cuestión de ser Schopenhauer y decir que vivimos, que el ser humano nació para sufrir, o de ser, digamos, de otra corriente que nació para ser feliz. No, simplemente Venezuela está en este momento no solamente a filo de salir de una era de oscurantismo, sino de entrar del rebote económico, social, grupal, más importante que ha vivido quizás toda la subregión latinoamericana, y que necesitamos unir de todas las voluntades y talentos con un lenguaje, con un discurso que ni siquiera es prometedor, sino que hay que empezar a identificarlo. Ese es a veces, digamos, el desencuentro, no sé si me están entendiendo los amigos míos, el desencuentro que yo tengo en el discurso que tú imprimes en este tipo de tribuna, donde el discurso es un discurso, llamémoslo, revisorio, profundamente, bueno, cierto, pero mordaz de lo que ha sido también las causas y génesis de lo que tenemos y a lo que hemos llegado. Pero ahorita estamos a filo de realmente salir baratos incluso de todo lo que ha sido el desenlace de esta era de nuestra historia, que, bueno, como algunos autores por ahí pronosticaron, no podía ser otro. Pero no fue estrictamente de una sociedad partidista y de unos actores políticos. Asumamos responsabilidades y revisemos nuestras actitudes y revisemos nuestros desprecios entre nosotros mismos. Revisemos también la manera nuestra, como de pronto generamos indiferencia por lo que fue una sociedad relegada y dejada en el ostracismo y en el abandono en esos años 70 y 80 de la riqueza petrolera. Nos fueron únicamente las promesas no cumplidas de los partidos políticos. Ese es mi punto filosófico, profundamente humano y social, que quería también yo aportar en esta tribuna, y seamos en ese sentido humildes. A partir de eso, ¿Tú crees que yo no soy humilde? es que tú eres un tipo muy curioso, porque la gente cree que tú de pronto andas en una iracunda calentera, y no es así. No es así, porque hemos tenido, tú tienes una discusión de coma alta. Sí, creo que eres un hombre de una reflexión profunda, intelectual, que quiero reconducir, quiero aportar un poquito al momento que vive el país hacia una revisión reconstructiva del país en lo que es la oferta, que tú bien sabes es la oferta, digamos, económica, el modelo de poder que debe reinstalarse en Venezuela. ¿Entiendes?
Sí, la cosa es que desde que no nos veíamos, yo he echado unas cambiaditas. Unas cambiaditas que no es que me he puesto muy filosófico, sino que, chicos, yo creo que la mejor manera de uno plantear las gravísimas correcciones que necesita la República es no andar pescueceando por ahí. El pescueceo, en criollo, para los que no nos conozcan, es andar viendo a ver cómo uno es el centro de la vaina, ¿entiendes? Y yo me he dedicado, Orlando, y como sé que tú eres un tipo sin esas ambiciones de poder, aunque de verdad has siempre pensado en términos de analizar los temas del poder, entonces, como eres un tipo sano, y como yo me considero sano, esas reflexiones incluso que tú haces de que revisarnos nosotros mismos, si nosotros nos revisamos nosotros mismos, nosotros no tenemos que ver, chicos, esa deuda política. Puede que, no sé, qué ha pasado, pero yo no me considero responsable de un carajo en lo que ha pasado en ese país, porque tuve toda mi vida contra los gobiernos de Copey y arrancó Chávez desde el primer día contra los chavistas. Entonces yo tengo de mi vida consciente, de los 10 años hasta hoy, yo soy opositor a toda esta mugre que se armó. Y argumenté, está bien, admito, fui responsable de mis actos, digamos, en pensar en revoluciones obreras, en revoluciones de trabajadores, pero quería la democracia de trabajadores, equivocadamente, ok, pero caramba, yo no me siento responsable de haber amasado fortunas o de haber amasado privilegios sobre la desgracia colectiva del pueblo venezolano, chico. Tampoco soy, digamos, ni parte, ni arte ni parte de toda esta manipulación, chico, abyecta y vulgar del pueblo venezolano en sus concepciones políticas para derivar privilegios de clientela. No soy de esa gente, sencillamente. ¿Tampoco tú? Entonces, por eso es que estamos hablando aquí tranquilos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Mira, necesitamos aclararle a los amigos qué es lo que se propone, Orlando. Yo estoy proponiendo una ruta política para el nuevo poder, aunque yo no sea del nuevo poder. Ya veremos cómo se arma el nuevo poder. Pero para mí, indiscutiblemente, tenemos que ir a una huelga general política de 72 horas, de 2-3 días, que le indiquen al gobierno o te vas o te vas. Y si no se va, yo tengo el deber de plantear lo que uno ha aprendido en la vida, que tiene que entonces plantearse una huelga general insurreccional, que no quede piedra sobre piedra del estamento político-militar del régimen, porque antes de ir a una desgraciada situación de confrontación armada interna sin ninguna guía, yo prefiero que el país sepa qué es lo que debería hacerse entonces cuando se nos quiere, chico, atornillar en una dictadura de sanguinarios fascistas rojos que pretenden entonces imponernos. Por supuesto, de una vez te digo, yo estoy en contra de cualquier tiranía militar para sustituir a estos vagabundos. Por eso me celebro yo mismo y me digo, mira, mí mismo, felizmente puede, no es zafarte, no es irte por la tangente, pero proponer un ideal de nación con una reconstrucción de la República sobre las bases que necesita la República a partir de convertirse en República Constituyente para edificar la libertad colectiva en la cual pueden haber los partidos e ideologías que quieran sin las persecuciones y sin o sea, eso de la reconciliación yo lo hago, digamos, carne y sangre en el ideario político, de que hay que escoger un sistema de convivencia que salga de la legitimidad de los ciudadanos y no de imposiciones partidistas o de grupos de élite. Eso me lleva, por ejemplo, a estar rotundamente en contra, y así lo declaro, de todas esas vainas. Eso, mira, eso, Rodríguez Torres. Están armando gobierno, chicos, en Venezuela. ¿Entiendes? Lidercitos mediáticos vagabundillos de todas las épocas tratando de armar, y ellos como figura civil, una componenda sin principio con jerarcas militares desacreditados o en ruptura reciente con Maduro. Hay toda clase de confusiones, chicos, de estos politiqueros y de la propia élite. Fórmulas de bolichico, ¿cómo se llama? Edificando liderazgos cifrinos para ver cómo carajo cambian del chavismo al liderazgo cifrino que los llene de millones. Y repugna, da dolor de barriga pensar en los cálculos de nuestra élite económica, incluyendo la élite migrada. Porque ahí sí es verdad que a mí no me agarra el chico, no me da como desarmado, con los brazos caídos. Hay que tener demasiado cuidado
para una vez que se caiga esta mugre de dictadura, cuidado con vaina. Las élites tratando de remozar sus personajes, sus personajes y sus líderes visibles para ver cómo carajo le ponen la mano otra vez, o mejor dicho, continúan poniéndole la mano al Estado venezolano. Y a mí me da la impresión de que de la manera como caiga la dictadura están 2/3 o más de las propias soluciones. Si es esta juventud generosa que echa abajo esa dictadura a piedra, plomo y candela, chico, hay serias esperanzas en que la república que construiremos con esa juventud no tendrá que ver con inmundos intereses, ni de clientelas partidistas, ni de clientelas empresariales, ni de bicharracos en el exilio económico, digamos, pero no porque tuvieron que salir a comer para otro país, sino porque salvaron a tiempo la millonada que amasaron con las corruptelas del control de cambio en su primera etapa, o de la vieja república, digamos, que les llenó de dinerales. Esa boliburguesía, mi amigo, no puede ser que dirija el país, porque el país que necesitamos lo necesitamos de un capitalismo vigoroso, concurrencial, de respeto irrestricto a la propiedad privada y de respeto irrestricto a la libertad de mercado. Y eso no puede ser, digamos, una república que congenie, que sea posible o viable a partir de este viejo personal de las élites corruptas que convivieron con el chavismo, cohabitaron con el chavismo y pretenden convertirse en voceros de transiciones y vaina por el estilo. Vamos a una ruptura y vamos sencillamente a una nueva república basada en la libertad colectiva. Esa es mi convicción, de manera que me sacan a mí de toda vaina militarista. Yo no soy militarista, eso sí se lo digo, mi amigo. Sin el plomo de una fracción importante de los militares contra esos otros bicharracos, yo no veo destino inmediato. Y creo que muy a pesar de muchos los que desconfían de los militares a priori porque tienen uniforme, les quiero anunciar que la solución que implica a militares va a darse en medio de un país insurrecto que también deberá saber que para la solución de ruptura necesitamos que esta gente salga corriendo. ¿Quién hace correr a los burócratas sanguinarios estos, a los bicharracos estos y a los ladrones? ¿Cómo hacemos para que agarren sus aviones privados y se vayan a disfrutar sus millones por unos días mientras no le ponemos demandas y extradiciones y cuanta vaina hay en cualquier lugar de la tierra para repatriar nuestros reales, los reales de los venezolanos? Bueno, pero esos son otros temas que seguiremos tratándolo mañana, pasado, otro país. Yo dejo tu micrófono, explícate como quieras de cuál es tu visión de esto y sencillamente nos seguimos viendo. Está a la orden el programa, cuando quieras volver, vuelve. Simplemente ya para ir cerrando y para concluir. Te veo viendo este reloj que ya te vienen a buscar. No, pero sí quería, bueno, primero nuevamente agradecerte. Tienes ya 300, este es el programa número 300. Sí, 329. 329. Ya va, pues es los 3 años últimos. Tengo muchos más anteriores. Bueno, y te conozco desde antes del día del primer programa. Bueno, tú has asumido una posición que, repito. Coño, pero espérate bastante, 300 para poder ir por aquí. Bueno, ¿te acuerdas cuando tenía el abogado del diablo? Fuiste a varios míos. Pero, sí, cierto, fui a lo tuyo. Pero, bueno, un mensaje final, amigos, compatriotas. No quiero ni siquiera lanzar un mensaje simplemente de esperanza que luzca de pronto lírico o simplemente un poco, digamos, sin contenido, ¿no? Repito, yo creo que estamos en un momento histórico, en un desafío que va a conducir realmente al cierre de una era para dar paso a una nueva era, que el momento exige de cada uno de nosotros bajarle un poco la intemperancia hacia lo que sabemos son las causas y las razones que nos condujeron a esto. Pero aclárame una vaina, que no me puedo quedar con esto. ¿Tú crees que yo soy interpelante? Tú eres sumamente irreverente. Pero no interpelante. No, porque el intemperante lo es sin contenido, ¿sabes? Eso es lo interesante, y por eso decías tú hace un rato, yo estoy aquí sentado hoy contigo, porque eres un hombre con quien uno se puede sentar a conversar, a discutir y hasta caerse a cocotazos. Y acalorarse, no pasa nada. Pero bueno, miren, fíjense, yo, por cierto, veía ahí, hay una que me tiene toda la tarde diciendo que es democracia. Le respondo que es democracia para mí. Democracia es aquel sistema de gobierno
que procura la máxima felicidad, el máximo placer y el máximo progreso para la gente. Ya, está sencillito. Pero tú sabes qué pasa, yo conozco la mitad. Sí. Ellos hablan. Me tiene con la cosa. Sí, pero que para ellos democracia material no es democracia. Ellos son enemigos del igualitarismo porque somos. Yo soy enemigo somos diferentes, exacto. Eso bueno. Tenemos demasiadas cosas más en común de las que crees, pero son, digamos, muy precisos en el lenguaje. Somos parte de la Venezuela, y con esto me despido, somos parte de la Venezuela decente, de la Venezuela honesta, de la Venezuela, digamos, con talento, y perdónenme la propaganda, que es mayoría. Sí, yo voy coleado. No, que es mayoría, porque esto de creer que nosotros nos merecemos lo que tenemos, y estos mitos de que la venezolanidad comporta esta situación, digamos, criminal y absolutamente esta anomia, esta ausencia de toda ética y de toda moral, no es verdad. Venezuela es un matriarcado que se formó sobre la base de profundos ideales libertarios, y eso va a regresar. Y me despido con esto, que tengo ya rato, o sea que la despedida de los venezolanos es así, ¿no? Pero sí le digo a alguien que me decía por allí que con la ética, que cómo se come esto, mire, eso que han demostrado los muchachos en la calle, lo que lo nutre primero es un referente ético profundamente moral, que lo aprendió en la casa, que lo aprendió en ese matriarcado, que lo aprendió de nuestras madres, que por cierto hoy es el Día de la Madre, y un saludo a todas nuestras madres y a nuestras valientes mujeres que ahora salen a la calle con esos venezolanos a dar la vida por todos nosotros. Así que esta demostración de hoy, dos personas que estamos de pronto en situaciones que discrepan o que no están de acuerdo con la forma como se dicen o se ilustran las cosas. Bueno, esa es la Venezuela que viene, la Venezuela capaz de integrarse y de valorarse en su sentido grupal. Muchas gracias por la invitación y bueno, amigo mío, hasta la próxima. Bueno, mis amigos, fue un programa especial invitado, especial la discusión. ¿Sabes? Johan viene una vez por semana y dice, bueno, tú nos has visto juntos. Sí, no, hasta el cura Freite lo trae aquí para que vean que uno no es, digamos, un tipo. No, chicos, podemos coexistir, demasiados venezolanos de bien hay como para que podamos sentarnos alrededor de una mesa o frente a los micrófonos y visualizar lo que viene. Suavizar lo que viene, porque lo que viene es duro. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, lean, mis amigos, lean o oigan en los videos a Antonio García Trevijano. Es un verdadero descubrimiento para aprender política en su más alta, digamos, complejidad y al mismo tiempo con una gran sencillez. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Hasta mañana. Saludos, venezolanos.